Los caballeros de la Edad Media hacían misiones, como por ejemplo podemos leer en la literatura o vivir en los videojuegos. Bueno, la pregunta en realidad está lejos de ser absurda, ya que durante mis lecturas me sorprendió bastante descubrir que la realidad, al final de cuentas, no estaba tan lejos de esa imagen. Las respuestas a esta pregunta sorprende al investigar. Propongo abordarla brevemente con base en historiadores medievalistas. Aunque todos tenemos una idea, ¿qué es exactamente una búsqueda como la que imaginamos? Bueno, una búsqueda viene del viejo francés quest, que significa búsqueda. La idea de búsqueda caballeresca que analizamos hoy surge de la literatura medieval y se encarna en sus obras por la búsqueda de aventuras o hazañas, de un compañero perdido, de una mujer o de un objeto de gran valor o sagrado. Aquí tenemos un primer elemento de respuesta importante. Las misiones presentes en nuestros juegos, películas y series en realidad, la mayoría de las veces, están inspiradas en obras literarias, medievales y en el imaginario que las rodea. Más bien que directamente de la vida cotidiana de los caballeros históricos. Pero eso no significa que los caballeros nunca realizaran misiones o tareas que se acercaran a esa idea. Puede parecer sorprendente, pero depende de la época y el tipo de caballero, como veremos. Entonces, para volver a nuestra pregunta del día, en la práctica, ¿qué era un caballero medieval? Ahí. También, la respuesta simple consiste en decir que un caballero, como su nombre lo indica, es ante todo un guerrero a caballo. Esta respuesta es totalmente correcta, sin importar la época. Pero, ¿cuándo se empezó a hablar de caballero? No es hasta el siglo X, o incluso XI según algunos autores, que realmente se empieza a hablar de caballero. Sin embargo, este caballero no es el que ustedes piensan naturalmente, ya que en ese entonces no era necesariamente noble y no seguía ningún código de conducta real. Robert Fossier los llama los primeros cuchillos de los nobles de la época. Y efectivamente, en los hechos, eran simplemente profesionales de la guerra, especializados tanto en el combate a caballo como en las misiones de policía que permitían consolidar la autoridad de su señor. Frecuentemente brutales, actúan como soldados en campañas saqueando y violentando civiles. No hay requisitos estrictos para ser caballero, solo contar con un caballo apto para combate, de ser capaz de mantenerlo y de poder equiparse por su propia cuenta, salvo en casos donde su empleador cubría todo. Así que a menudo provienen de orígenes relativamente humildes, aunque no necesariamente sean pobres, excepto los caballeros mencionados antes, que son mantenidos por un noble debido a los altos costos de su oficio. En resumen, esos hombres no realizaban ninguna búsqueda y todavía no se parecen a los caballeros como los imaginamos. Más adelante, al imponerse un código de conducta, surgen tipos de búsqueda caballeresca en la realidad. Esto sucede en dos etapas, primero por iniciativa de la Iglesia cristiana y después por la nobleza medieval. Desde el siglo XI, la Iglesia católica empezó a aceptar gradualmente la violencia, antes estrictamente prohibida. Y esto con un objetivo preciso: defender a la Iglesia cristiana y a Dios. Desde este periodo, la Iglesia canaliza las acciones de sus primeros caballeros asignándoles un papel específico. Los caballeros deben defender la fe cristiana, sus ideales y proteger al pueblo, a Dios y los bienes de la Iglesia. Estos elementos suponen, al menos teóricamente, una misión inherente del caballero en la sociedad, así como el respeto a ciertos valores y por ello a una ética. La Iglesia inicialmente tuvo muchas dificultades para aplicar esto. Pero esta redefinición de lo que debe ser un caballero y de sus misiones tiene como consecuencia exaltar la condición del caballero. Ya no es solo un hombre de guerra, ahora defiende una causa. Durante el siglo XII la nobleza se apropia de la caballería, lo que abre el camino para que los caballeros cumplan misiones. ¿Cómo era en ese tiempo? Como dije antes, hasta entonces un caballero no era siempre noble, sino un hombre de guerra a caballo cuyas habilidades marciales se buscaban encauzar. ¿Pero en qué influye que la nobleza se haya apropiado de ese papel? Bueno, eso es decisivo, ya que la nobleza de la época estaba compuesta por una población educada a la que se le inculcaba una serie de valores, especialmente la prudomía, que es una noción que implica honestidad, moralidad, probidad y respetabilidad. Poco a poco, en la Europa occidental de la época, y salvo algunas excepciones, se vuelve obligatorio tener ascendencia noble para convertirse en caballero. Es en ese momento cuando el papel de los caballeros dentro de la sociedad realmente se estructura y se codifica. Antes parecía un deseo piadoso de la Iglesia, pero ahora la élite política de Europa occidental se impone normas. La apropiación de la caballería por la nobleza
ocurre mientras evoluciona el equilibrio entre nobleza, poder clerical y central, llevando a cada uno a reevaluar su papel en la sociedad. Y son estos cambios los que nos permiten entender si los caballeros realmente hacían o no misiones. La respuesta está en la aparición, en el siglo XII, de literatura medieval traducida a lengua vulgar, comprensible para un público amplio. Difunde el magnífico texto que narra las leyendas del rey Arturo y su séquito, de canciones de gesta como la canción de Roldán y poemas sobre amor cortés. Destacan ejemplos de caballeros en favor de diversas virtudes, pero siempre idealizadas y ejemplares, que contribuyen a motivar a los nobles a inspirarse en ellos. A partir de ese momento, el caballero ideal se vuelve el héroe que conocemos, aunque no imiten a esos personajes. Aunque aún son profesionales de la guerra, estos hombres asumen un rol que supera su función militar. Desde entonces, el caballero perfecto es modelo de virtud cristiana, gran coraje y, en la mayoría, fidelidad a sus señores. Y recuerden bien este último punto, que es importante para lo que sigue. De hecho, para el caballero clásico de la época, es decir, un guerrero noble a caballo, encargado de un dominio aunque sea de tamaño muy pequeño. ¿El hecho de realizar misiones formaba parte de sus prerrogativas? Bueno, en teoría no, al menos tal como se entendía en la literatura medieval, pero en la práctica es otra historia. Si consideramos a los caballeros andantes, de los que hablaremos después, los caballeros eran vasallos, es decir, al servicio de un señor feudal que en la práctica era otro noble de rango superior. Sobre este tema tenían varios deberes, aunque las misiones no estaban explícitamente incluidas. Pero veremos que en la práctica esto no excluye esa noción. De hecho, su programa estaba lleno. Sus tareas principales eran militares, para lo cual necesitaban entrenamiento y equipo, pero también diversas movilizaciones obligatorias, ya sea en el marco de campañas militares, misiones policiales o misiones administrativas, tales como por ejemplo la recaudación de impuestos para su señor, así como misiones de protección del señor o de sus allegados durante viajes. Estos últimos puntos son típicamente misiones que a veces se califican como búsquedas, que se encuentran en ciertos relatos o videojuegos. A esto se suman numerosas tareas civiles, principalmente centradas en la gestión de sus tierras. Los temas eran así numerosos: agricultura, justicia, impuestos, un tema que era aún más importante ya que una parte regresaba al señor feudal. Seguridad, comercio y política interna y externa, por mencionar algunos. En este contexto también es fácil identificar tareas similares a las misiones actuales, ya sea resolver el conflicto entre personas, acabar con el bandolerismo entre X y Y, asegurar una buena cosecha, etc. Si juegas videojuegos y lees fantasía moderna, estas tareas son comunes y a veces se llaman misiones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es posible decir que los caballeros clásicos realizaban una especie de misiones, aunque no en el sentido medieval del término. ¿Y los caballeros andantes? Es un perfil particular, principalmente una figura literaria muy utilizada desde el siglo XII. Algunos caballeros históricos realmente fueron caballeros andantes. Caballeros que viajaban por el mundo buscando hazañas o corrigiendo injusticias. Y esto especialmente al servicio de una dama o de una buena causa. Los caballeros andantes históricos solían ser jóvenes de la pequeña nobleza, frecuentemente hijos menores. Por lo general solo vagan un tiempo hasta establecerse, por ejemplo, en la corte de un noble más poderoso. El ejemplo más famoso es el que ganó fama como el mejor caballero del mundo en los siglos XII y XIII, Guillermo el Mariscal. Sin entrar en los detalles de su apasionante vida, Guillermo es hijo de un pequeño varón anglo-normando. Sin embargo, aunque noble y educado, al no ser el primogénito, no hereda nada y debe ganarse su lugar en el mundo por sus propios medios. Sus primeros años de adulto son los de un caballero andante. Mientras participa en numerosos torneos, realiza misiones a veces peligrosas para diferentes nobles de rango superior al suyo. Lo lleva, por ejemplo, a escoltar a una dama que no es nada menos que la famosa reina Leonor de Aquitania. Poco a poco, entre hazañas y actuaciones destacadas en torneos, se va forjando una sólida reputación. Este caballero errante finalmente recibe tierras y llega a ser regente del reino de Inglaterra. Merecería que se le hiciera un retrato más completo y, por lo tanto, más matizado. Este caballero conocido ilustra que algunos caballeros, sobre todo de la pequeña nobleza, pasaban por fases de errancia. Algunos, buscando dinero y reputación, se volvían justadores profesionales y se enriquecían pidiendo rescate por sus enemigos vencidos en torneos. El ejemplo de Guillermo el Mariscal, aunque no es el único, también es relevante aquí. Cuando participa en su primer torneo en 1967, toma enormes riesgos financieros al invertir casi todos sus recursos para poder participar. Regresa bien recompensado, con rescate y caballos,
lo que le permite iniciar su búsqueda de gloria y prestigio. Para ser precisos, sus victorias en torneos le otorgan progresivamente una fortuna, especialmente cuando se asocia con otro caballero para maximizar sus ganancias durante estos eventos. Al final de su vida, Guillermo calcula haber capturado y pedido rescate por al menos 500 rivales en los torneos donde compitió. Es realmente enorme. Hay otros caballeros andantes históricos que partieron en busca del corazón de una dama. Por ejemplo, el caballero Arnoldo de Guinea fue armado caballero en 1181. Comienza su carrera asistiendo a justas y torneos para conquistar a la condesa Hyde de Boulogne. Estos éxitos le otorgan prestigio, así como una sólida reputación que convence a la condesa de aceptar el matrimonio con el caballero. El matrimonio no se realiza porque la condesa es secuestrada por Renaud de Damartin, quien la desposa con apoyo del rey de Francia, arrebatándosela a Arnoux de Guinés junto con el condado de Boulogne. De manera general, como lo indica el historiador Jean Flory, los caballeros andantes debían de alguna manera partir en busca de aventuras y hazañas para hacerse un lugar en la sociedad medieval. Así se acercaban más a la imagen del caballero y a la literatura de aventuras. Por lo tanto, en algunos casos se puede afirmar que realizaban búsquedas o misiones, simplemente para matizar un poco este panorama que es muy real y muy histórico. Algunos caballeros andantes optaban por una vida más lucrativa, aunque más brutal, el mercenariado o el bandidaje en grupo. Para ellos, los ideales caballerescos eran solo sugerencias, como las convenciones de Ginebra para algunos dictadores actuales. Entonces, ¿realmente podemos decir que los caballeros medievales realizaban misiones? Como vimos desde un enfoque purista, el papel de los caballeros históricos en sociedades medievales, la mayoría tenía cosas más importantes que cumplir misiones. Al menos literalmente, salvo algunos caballeros errantes cuyo estilo de vida ya era similar al de los personajes de la literatura medieval. Dicho esto, no deja de ser cierto que, en general, los caballeros realizaban tareas y misiones de manera regular. De hecho, se parecían a las misiones tal como las entendemos hoy en día, ya sea en la literatura de fantasía o en los videojuegos. Ahora bien,